A nuestra actividad Mendel número 12, en el área de matemática para el sexto grado de primaria. Quien les habla es la profesora Susana Choque Ochoa, especialista en el área de matemática. El propósito de nuestra actividad es resolvemos situaciones problemáticas para identificar criterios de divisibilidad. Comenzar a trabajar los criterios de divisibilidad, debemos recordar que son los divisores. Los divisores de un número son todos aquellos números que lo dividen en una forma exacta. Un número es divisible por todos aquellos números que lo dividen exactamente. Por ejemplo, nos pide ya los divisores de 40. 40 entre 1, si resolvemos dicha operación, nos da que es una división exacta. Por tal motivo concluimos que el 1 y el 40 son divisibles de 40, son divisores del número 40. Ahora 40 entre 2, al resolver esa operación, observamos que nos da una división exacta. Por tal motivo podemos concluir que el número 2 y el 20 son divisores de 40. Ahora, si dividimos 40 entre 3, podemos observar que nos da una división inexacta. Y por ende podemos concluir que el número 3 y el 13 no son divisores de 40. Y así sucesivamente podemos seguir trabajando, haciendo diversas divisiones, donde finalmente concluimos que los divisores de 40 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, el 20 y hasta el mismo 20, hasta el mismo 40. Ahora, una vez que ya hemos entendido qué son los divisores, ¿verdad? Para hacer un divisor nos tiene que dar una división exacta. Pero, ¿por qué estamos trabajando ahora lo que son criterios de divisibilidad? Una vez que aprendamos por qué un número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, ya no habrá necesidad de dividir. Y se nos va a hacer más fácil a resolver las diversas situaciones problemáticas y vamos a ahorrar demasiado tiempo. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando termina en cifra par en 0, 2, 4, 6 y 8. Ejemplo, tenemos el número 116. Si es divisible entre 2 porque termina en número par. Tenemos el número 117. 117 no es divisible entre 2 porque termina en número impar. 280 termina en número par. Por tal motivo, sí es divisible entre 2. 9788 termina en número par. Por tal motivo, sí es divisible entre 2. Ahora, un número es divisible entre 3. Para que un número sea divisible entre 3, necesariamente, ¿qué debe pasar? La suma de sus cifras resulta un múltiplo de 3. Por ejemplo, tenemos el número 144. Si sumamos 1 más 4 nos da 9 como resultado, ¿verdad? Y 9 si es un múltiplo de 3. ¿Por qué, Miss? Porque 3 por 3 me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Cuando un número entre 4, para que un número sea divisible entre 4, las dos últimas cifras deben formar un múltiplo de 4. Es decir, mira el ejemplo, tenemos el número 408. Observamos las dos últimas cifras y nos damos cuenta que este es un múltiplo de 8. ¿Por qué, Miss? Porque 4 por 2 me da 8. Ahora te pregunto, ¿783 será divisible? No, porque si yo sumo 8 más 3 me da 11 y 11 no es múltiplo de 4. ¿984 será divisible entre 4? Sí, porque si yo sumo 8 más 4 me da 12 y 12 sí es un múltiplo de 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termina en cifra 0 o 5. Por ejemplo, tienes el número 50. El número 50 está terminando en
0. Entonces sí es divisible entre 5. Ahora observa, 87 ¿será divisible entre 5? No, ¿verdad? Porque no termina en 0 ni en 5. 890 ¿será divisible entre 5? Sí, porque termina en 0. Muy bien. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando es divisible entre 2 y 3 a la vez. Por ejemplo, tienes el número 378. Mira el último número. El último número es una cifra par, ¿verdad? Si era cifra par, es divisible entre 2. Ahora, ¿cuándo sé que es divisible entre 3? Cuando debía sumar sus cifras, es decir, 3 más 7 y más 8. Sumando me sale como respuesta 18. Y 18 si es múltiplo de 6. Ahora, ¿cuándo un número es divisible entre 8? Cuando las tres últimas cifras forman un múltiplo de 8. Por ejemplo, tienes el número 1016. Observa las tres últimas cifras. Al observar las tres últimas cifras podemos deducir que 16 sí es múltiplo de 8. Ahora, cuando un número es de 9, para que sea divisible entre 9, ¿qué debe pasar? La suma de sus cifras resulta un múltiplo de 9. Ejemplo, tenemos 7.776. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar sus cifras. Voy a sumar 7 más 7 más 7 más 6. Y al sumar me doy cuenta que me sale 27. Y 27 si es un múltiplo de 9. Y para finalizar, para acabar con el último criterio de divisibilidad, cuando un número es divisible entre 10, para que un número sea divisible entre 10, debe terminar en cifra 0. Por ejemplo, tenemos el número 90. 90, ¿en qué número termina? En 0. Entonces, sí es divisible entre 10. Ahora te pregunto, 55, ¿será divisible entre 10? ¿Sí o no? Muy bien, no es. ¿Por qué? Porque no termina en 0. 150, ¿será divisible entre 10? ¿Sí o no? No, muy bien. Perdón, sí, porque termina en 0. Sí es divisible. 984, ¿será divisible entre 10? ¿Sí o no? Mira el último número. No, ¿verdad? Porque no termina en 0. Entonces, en conclusión, los criterios de divisibilidad nos ayudan a poder darnos cuenta qué número es divisible entre otro, sin necesidad de que estemos dividiendo. Y esto nos va a ayudar a trabajar lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Aplicando estos criterios de divisibilidad, los siguientes temas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor van a ser fáciles. No te olvides lo siguiente. Recuerda seguir protegiéndote y cuidando tu salud. Hasta la siguiente lección. La profesora que les explicó el tema de criterios de divisibilidad es la profesora Susana Choque Ochoa, especialista en el área de matemática. Nos volvemos a encontrar en la siguiente lección. Gracias.